Este sábado 7 es un día trascendental, porque se tiene que producir, porque tiene que ocurrir una reunión entre las comunidades, los representantes del gobierno y la minera. Y el gobierno debería establecer como prioridad número 1 esa reunión. Nadie sale de esa reunión hasta que no haya un acuerdo. Y hasta que se acabe este conflicto, nadie sale. Lo que está pasando en Las Bambas es gravísimo. Y lamentablemente, y una vez más, la agenda de nuestra clase política no corresponde con lo que son los verdaderos intereses de todos los peruanos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está en juego en Las Bambas no es solo una operación minera, que es la más grande del país, y cuya paralización en este momento, es decir, las operaciones pararon el 14 y la producción de cobre paró el 20 de abril. ¿Y eso qué significa? Que se dejó de producir cobre por cerca de 10 millones de dólares diarios y que el Estado peruano dejó de percibir a partir de ese momento más de 5 millones de soles diarios solamente por impuesto a la renta y regalías. Es decir, que está paralizada una de las fuentes de ingreso más importantes del país para pagar todo lo otro que hay que pagar. Porque si vamos a hablar de la necesidad de dar subsidios, de la necesidad de que haya inversión pública para estimular la economía y generar empleo, si queremos tener recursos para resolver los problemas, necesitamos tener ingresos. Y nuestra principal fuente de ingresos es la minería, y dentro de la minería, Las Bambas. Entonces no nos puede ocurrir que Las Bambas esté parada y que eso no sea la prioridad nacional. Y no solamente por las pérdidas que implica la suspensión de operaciones y de producción de cobre de este importantísimo yacimiento minero, sino por lo que significa en muchos sentidos. Lo primero es que Las Bambas era un ejemplo de cómo era posible en el Perú que comunidades donde se iba a producir un proceso de explotación minera no fueran antimineras, sino por el contrario estuvieran a favor de la minería. Y no solamente estuvieran a favor de la minería, sino estuvieran dispuestas a entregar sus territorios, los territorios de sus ancestros, para que se pueda sacar el mineral que estaba enterrado allá abajo. Y por supuesto recibir a cambio de eso las compensaciones que ellos consideraban razonables. Lo que estaba pasando en Las Bambas era un ejemplo de lo que había que replicar en todo el país. Un ejemplo, por supuesto, perfectible, un ejemplo del que había que aprender experiencias. Y la principal de ellas es la necesidad de una presencia responsable del Estado. Porque en el Perú la minería tiene que ser una política de Estado. Durante la pandemia se calculaba que en el Perú habían enterrado 600 mil millones de dólares en mineral, y ni siquiera contando todos, sino los más importantes, porque a eso habría que sumar el litio, que no sabemos hasta ahora cuánto puede valer. Pero luego de la pandemia y con el superboom en el precio de los minerales a nivel internacional, eso vale mucho más, pero no vale nada si está enterrado. Entonces, si no es una política de Estado, si no es una política de gobierno el extraer ese mineral, por supuesto, respetando el medio ambiente, corrigiendo cualquier daño que se pueda producir, porque es inevitable que esto va a tener un impacto. Cualquier acción humana va a impactar sobre la naturaleza y sobre la vida de las personas, pero sobre todo cambiándole la vida a las comunidades y a la gente que está dispuesta, incluso, como ya he señalado, como ha ocurrido en Las Bambas, a ceder su territorio. Tiene que ser una prioridad del gobierno de turno, sea quien sea y sea cual sea su signo político, porque esto tiene que ser una política de Estado, y no lo ha sido. El Estado se ha puesto de perfil, ha dejado que se arreglen entre la empresa y las comunidades, y ha llegado al final a apagar incendios y en algunos casos a encenderlos con sus intervenciones absolutamente impertinentes.
Y se ha perdido la experiencia. Paola Bustamante, que era una persona sumamente valiosa, que conocía los procesos, que sabía lo que está pasando, que conocía a los protagonistas, a las personas, a los interlocutores, que conseguía. ¿Dónde está la señora? La sacaron, ya no está. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué somos tan irresponsables? ¿Por qué no tenemos la visión de que hay que poner en el aparato del Estado, en el lugar que corresponde, a la persona más calificada para enfrentar los problemas? Y no estar yendo, como está pasando ahora, a averiguar qué es lo que está ocurriendo. Averiguar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hace el señor ministro de Energía y Minas. Porque la gente que sabe no está donde debería estar. Pero hay un asunto que es decisivo, adicional, y finalmente, que lo que pasa en las Bambas no tiene que ver y no se queda en las Bambas. Esa es la imagen que como país emitimos al mundo. Si somos o no un destino confiable de inversión, y lo que está pasando hoy es que la inversión minera se paró y que por lo tanto esos recursos de los que hoy estamos disfrutando los vamos a perder, porque esos inversionistas se van a ir a otros destinos, porque no aparecemos como un país confiable. Y es una enorme irresponsabilidad que se haya permitido que las cosas lleguen al límite que han llegado. Y hay disputas, sí, hay desentendimientos, sí, pero ninguno de ellos no puede ser resuelto sentados en una mesa conversando como se ha hecho hasta hoy. Y el Estado tiene que garantizar, por un lado, que la empresa cumpla los compromisos, pero que por otro lado en algún momento se produzca un cierre de los compromisos. Porque es legítimo que las comunidades pidan que les paguen lo que supone el sacrificio que están haciendo al entregar sus tierras y que sus vidas cambien, por supuesto que sí. Pero no puedes estar enfrentado tampoco a una situación donde se agregan permanentemente reclamos. En algún momento hay que cerrar el círculo y decir, esta es la operación minera que se va a hacer y esto es el beneficio que va a producir para el Estado peruano y para las comunidades, y esto es lo que las comunidades van a recibir, y estos son los plazos, y eso está escrito, y eso tendría que cumplirse. Entonces, si no hacemos algo y pronto en relación a las Bambas, este sábado 7 es un día trascendental, porque se tiene que producir, porque tiene que ocurrir una reunión entre las comunidades, los representantes del gobierno y la minera. Y el gobierno debería establecer como prioridad número 1 esa reunión. Nadie sale de esa reunión hasta que no haya un acuerdo. Y hasta que se acabe este conflicto, nadie sale. Esa debería ser la política del gobierno frente a una situación como esta, pero estamos discutiendo de cualquier cosa, menos del destino y el futuro del país que se está jugando hoy en las Bambas. De eso es de lo que estamos hablando. De eso es de lo que estamos hablando. Y cuando finalmente decimos, ¿cuál es el gran problema de estas transacciones, de que te doy ministerios para que tú no votes por la vacancia en el Congreso, que es lo que hace lamentablemente el presidente con el doctor Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, que lo tiene atrapado y lo tiene envuelto? Las consecuencias es poner en ministerios tan importantes como Energía y Minas gente que no está a la altura de enfrentar situaciones cuyas consecuencias las vamos a pagar, y las estamos empezando a pagar ya todos los peruanos, todos, y no hay derecho que esto siga así.